Hola, ¿cómo están? ¿Ya listos para la clase? ¿Ya tienen su libreta? ¿Tienen su pluma? ¿Tienen su Biblia para empezar nuestra clase? Pedimos de antemano una disculpa. La semana pasada tuvimos ahí problemas técnicos y no los pudimos solucionar. Entonces, vamos a entrar en clase el día de hoy. Qué bueno que ya estás lista para nuestra clase. Una vez más vuelvo a repetir, una disculpa por los que intentaron conectarse la semana pasada, pero bueno, ya en la semana pasada tuvimos ahí unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, ya estamos listos, hermano. Vamos a empezar porque la semana pasada todavía teníamos tiempo para hablar vamos a empezar nuestra segunda etapa en el estudio de la carta a los Colosenses. Entonces, prepárate, vamos a entrar en la palabra del Señor. Qué bueno verte, que ya estamos listos ahí, qué bueno que ya te estás conectando. Y bueno, damos gracias a Dios porque es bueno con cada uno de nosotros, amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Señor, gracias. Gracias porque nos permites estar una vez más estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los alumnos de la academia. Gracias, Padre, porque les das la habilidad, Señor, les das la revelación necesaria para poder no nada más escuchar tu palabra, sino ponerla en práctica, ponerla en obra, Señor. Gracias por ello. Hoy pedimos que seas tú guiándonos, seas tú dirigiéndonos, Señor, y que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, vamos, hermanos, rápidamente a entrar en nuestra clase. Voy a repetir un poco lo que vimos la semana pasada y vamos a intentar avanzarle ahora sí lo más que posible, porque tenemos el capítulo, el libro, la carta de Colosenses solamente tiene 4 capítulos. Entonces, ya la semana pasada gastamos una clase, nos quedan 5 clases para esta etapa 2. Entonces, bueno, vamos a entrar rápidamente a lo que es la introducción de Colosenses. La etapa 1, hablamos de la carta a los Efesios, pero como tenían 6 capítulos, no hablamos mucho sobre el apóstol Pablo. Y hoy que tenemos un poquito más de tiempo, quiero hablar del apóstol Pablo y por qué, quién era el apóstol Pablo, dónde escribió esta carta a los Colosenses, y vamos a tratar de estudiar un poco la vida de lo que es el apóstol Pablo. Yo sé que usted ya se la sabe, pero vamos a repasarla y entramos rápidamente a lo que es el primer tema. ¿Quién era el apóstol Pablo? Fue un líder fariseo que persiguió a los cristianos. ¿Se acuerda que la palabra dice que Jesús, cuando resucitó, la Biblia dice que estuvo 40 días después de que resucitó, estuvo con sus discípulos haciendo milagros, señales, prodigios, y antes de irse le dijo a sus discípulos que no se fueran, que se quedaran juntos en un lugar para que recibieran el Espíritu Santo allá en el libro de Hechos. Pero dice Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión. ¿Cuál misión? Acuérdense que Pablo antes era Saulo, ¿sí? Entonces Saulo tenía una misión, y la misión era encarcelar a todos los seguidores de Cristo. En ese entonces todavía no se llamaban cristianos, solamente eran seguidores de Jesús. Entonces por eso dice aquí, para cumplir esa misión. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí
fue la conversión de Saulo a Pablo. ¿Sí? Es la conversión de Saulo a Pablo. Cuando están los 12 discípulos, cuando estaba Jesús, bien sabemos que Judas lo traicionó y quedan 11 discípulos, ya no 12, porque Judas fue y se ahorcó, dice la palabra. Entonces, cuando están los discípulos y las demás hermanos, la Biblia dice que eran alrededor de 120 personas que estaban reunidos y fueron bautizados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dio poder y autoridad, y la Biblia dice que Pedro se levanta y predica su primer sermón. ¿Sí? Él empieza a hablar del Señor y se convierte la gente. Entonces empezó a crecer al grado que dice ahí por el libro de Hechos, dice la Biblia que los discípulos guiados por el Espíritu empezaron a elegir a un número 12 discípulos. ¿Se acuerdan que eran 11, verdad? Quieren, ¿cómo se dice? Quieren elegir a un número 12 y lo eligen. Pero la Biblia más adelante, ahí en Hechos capítulo 9, menciona que Jesús fue el que llamó a Saulo para ser discípulo. Por eso se convierte Saulo en el discípulo número 12. Amén. Porque los discípulos, la clase de Efesios, dijimos que había dos tipos de discípulos, ¿sí? Entonces, usted y yo tenemos que recordar que el Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo, antes Saulo. El apóstol Pablo fue llamado a los gentiles. Gálatas capítulo 2, versículo 7 dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como lo había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Entonces, les narro un poquito la historia para no perder mucho tiempo. En Hechos capítulo 9, la Biblia dice que Jesús se aparece a Pedro, a Saulo. Saulo se convierte en Pablo. Pablo empieza a predicar a los gentiles y ese mensaje y ese trabajo de Pablo empezó a llegar a los discípulos, a Pedro, a Esteban, ¿sí? Y empieza a haber entre ellos a ver quién es Pablo, ¿verdad? Y tuvo que ir Pablo de donde estaba a donde estaba Pedro. Y la Biblia dice, si usted lee lo que es Gálatas capítulo 2, la Biblia dice que Pablo va con los discípulos a conocer a Pedro, a Esteban y a los demás discípulos para que supieran que Jesús lo había llamado a ser apóstol, pero a los gentiles. Por eso este versículo dice que así como que ellos entendieron que así como Pedro había sido llamado a predicar a los judíos, al apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Amén. Entonces, ¿dónde escribió la carta el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice ahí en Hechos capítulo 28 que estaba encarcelado, ¿sí? Estaba preso, pero no era una prisión como lo estuvo Juan, se me fue, el primo de Jesús, Juan el Bautista, que estuvo encarcelado. Ese sí estuvo encarcelado, ¿verdad? Entonces, en este entonces también el apóstol Pablo fue encarcelado en una cárcel, pero en donde estamos hablando ahorita, vamos a ver en dónde estaba. Dice Hechos capítulo 28, versículo 16 y versículo 30, dice, cada vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Ese es el versículo 16. El versículo 30 dice, durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo y recibía a todos los que
lo visitaban. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo no estaba en una cárcel, pero estaba en una casa. Lo que hoy podemos decir que en arresto domiciliario. ¿Sí? Estaba prácticamente en arresto domiciliario. Lo que hoy conocemos que a una persona lo ponen en una casa y no le permiten salir de la casa. Puede gozar de los bienes de la casa, pero no puede salir. Por eso la Biblia dice aquí dice que se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo custodia de un soldado romano. Entonces, en la puerta de la casa había siempre un soldado romano. Y el versículo 30 dice que duró 2 años en esa casa, en arresto domiciliario. El apóstol Pablo duró 2 años y se le permitía recibir a los hermanos, a los que quisieran visitarlo. El apóstol Pablo escribió 13 cartas del Antiguo Testamento, 13, de las cuales 4 de esas cartas las escribió en el arresto domiciliario, ahí en Roma, que es del Nuevo Testamento, dije Antiguo, ¿verdad? Perdón, del Nuevo Testamento, ¿sí? Y estas 4 fue estando ahí en la casa, prisionero en casa, que es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas las escribió cuando estaba en arresto domiciliario el apóstol Pablo. Estamos aprendiendo un poco del apóstol Pablo antes de empezar con nuestra clase de la carta a los colosenses. Amén, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento y 4 en arresto domiciliario. El apóstol Pablo murió decapitado por el año 64 al 67 después de Cristo. ¿Sí? Esa fue la vida del apóstol Pablo y Dios lo usó tanto con los judíos, pero mayormente con los gentiles. Entonces, hasta hoy en día leemos y predicamos y nos sirven de guianza las cartas del apóstol Pablo, como vimos en la etapa 1 en la carta de Efesios. Vamos a ver rápidamente por qué escribió esta carta el apóstol Pablo. Vamos a entrar ahora sí a los colosenses. La iglesia de los colosenses tenían 3 grandes problemas. 1, una percepción equivocada de Cristo. 2, falta de aceptación de la completa deidad de Cristo. Y 3, tenían ahí un problema de legalismo. Vamos a estar viendo todos los 4 capítulos de Colosenses, pero esto es un resumen del problema que tenía la iglesia en Colosas, que el apóstol Pablo no podía. De hecho, los historiadores dicen que el apóstol Pablo muy probablemente él fundó esa iglesia de Colosas, pero es una posibilidad que el apóstol Pablo lo haya fundado. Pero como él estaba encarcelado, él no podía salir y visitar a las iglesias. Y a través de esas cartas, les hablaba, les exhortaba y les animaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? El apóstol Pablo, la mayoría de las cartas, las dictó él, pero él, por su puño y letra, no las escribió. Él se las dictaba a algunos hermanos que estaban ahí. ¿Y por qué decimos esto? Si usted pone atención y puso atención en la carta de Efesios, ahora en esta carta de Colosenses, en el capítulo 4, me voy a adelantar un poquito, pero en el versículo 18 dice: firmo con mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Los hermanos se acercaban y algunos hermanos principales, él
les dictaba las cartas y lo único que hacía Pablo, ponía su firma con su puño y letra y los enviaba a las iglesias a animarlas, a seguirles predicando. Entonces el apóstol Pablo así se daba cuenta de cómo iban las iglesias en ese tiempo. Amén. Entonces vamos a entrar rápidamente al libro a la carta de Colosenses, y la hemos dividido en 3 partes. El capítulo 1 vamos a ver 3 partes importantes. La primera parte, perdónenme, los elogios a la iglesia. La segunda parte del capítulo habla el apóstol Pablo explicando de que Cristo es Dios. Y la tercera parte de este capítulo, del capítulo 1, vamos a ver la clave del éxito. ¿Sí, hermanos? Entonces, dicho sea el paso, en la etapa 1, que fue hablar de Efesios, no dejé tarea más que leer el capítulo. Entonces, en esta segunda etapa, hermanos, sí vamos a dejar tarea y una aquí ya los hermanos de presencial ya se pusieron nerviosos. Una de las tareas básicas es leer el capítulo. ¿Por qué? Porque no podemos leer el capítulo ahorita porque perdemos mucho tiempo. Entonces, usted va a leer, anótele su tarea. Primera tarea, vamos a leer por semana el capítulo. Nada más son 4 capítulos, hermano. Entonces, vamos a leer, ahorita vamos a ver el capítulo 1. Entonces, la tarea de la próxima semana es leer el capítulo 2. Y ahora, no nada más es leer el capítulo, sino vamos a poner en práctica el punto número 3 de nuestro altar diario. ¿Cuál es el punto número 3, hermanos? Hermana Marisela. Oír la voz de Dios. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Hay 2 formas de oír la voz de Dios en nuestro tríptico del altar. A ver, hermanos que están en línea, el manual nos marca 2 tipos de cómo oír la voz de Dios. ¿Cuáles son esos 2 tipos? ¿Cuáles esas hay 2 maneras? Yo sé que hay muchas maneras, pero lo hemos hecho práctico para que usted pueda acceder a esos pasos. Entonces, a ver, coménteme cuáles son esas 2 maneras de poder escuchar la voz de Dios en nuestro punto 3 de nuestro tríptico de el altar. Ahí todos. Así es, la hermana Esbe ahí bien puntual y bien atenta ahí luego. Así es, hermanos, los que están en línea, la respuesta es que hay 2 maneras. 1, escuchar la voz de Dios espontáneamente, y 2, a través de la palabra. Entonces, la primera tarea que tenemos en esta etapa 2 es leer el capítulo 2 y poner cuál versículo Dios le habló. ¿Cuál es el versículo? Pero ojo, hermano, no me va a poner, a mí me habló en el capítulo 2, en el versículo 15, que dice, no me escriba el capítulo, escríbame lo que Dios le habló en ese capítulo. Entonces yo nomás quiero que usted me ponga capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 30, en el versículo 2, en el versículo que yo le haya hablado, y lo pone, y usted me pone lo que Dios le habló en ese versículo. Esa es la primera tarea que tenemos en esta etapa 2. Amén. Entonces seguimos, porque se nos va el tiempo. Entonces dijimos que el capítulo 1 lo dividimos en 3 partes. El elogio de la iglesia. 2, explicación de que Cristo es Dios. Y 3, la clave del éxito para nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos rápidamente a
al primer punto, los elogios de la iglesia, que está en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pero solamente voy a leer el capítulo 1 del versículo 4, ¿sí? Entonces dice el versículo 4 del capítulo 1 de Colosenses: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver los elogios que el apóstol Pablo les da a los colosenses en esta primera carta. Y me llama la atención porque la forma que el apóstol Pablo escribe esta carta les empieza como que achuleando, ¿no? Como que diciéndole, man bien, están bien, están las cosas bien. Pero si usted lee el capítulo, empieza a ponerse color de hormiga después del versículo 15 en adelante. Primero les anima, primero les enseña y después ahí les empieza a apretar las tuercas para que se puedan acomodar. Entonces, el primer punto es que el apóstol Pablo los elogió. ¿En qué los elogió, hermanos? Dice que tenían su fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Entonces, la fe de ellos estaba basada 100% en Cristo Jesús. Ahora yo te pregunto, si te pregunto ahorita, ¿dónde está tu fe? ¿O en dónde está basada tu fe? Me vas a decir, no, pastor, está en Cristo Jesús, está en la palabra, yo creo en el Señor. Y sí es cierto, pero ahora yo quiero cambiarte la pregunta y quiero decirte, y quiero preguntarte, que en el último problema que tuviste, ya sea ayer, o ya sea una semana, o ya sea un mes, en la última complicación en tu vida, o en el último el problema, ¿tuviste fe en Cristo o dejaste? Hermano, no me cuente porque luego aquí se hace la clase más larga, ¿no? Pero la pregunta es esa: cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, ¿dónde está tu fe? Porque la iglesia de Colosas estaba la fe en Cristo y en el amor del pueblo de Dios. Algo que tiene que caracterizar a la iglesia, el apóstol Pablo menciona en sus cartas que tenemos que animarnos, corregirnos entre nosotros mismos, amarnos entre nosotros mismos, soportarnos en nosotros mismos. Nosotros no somos una iglesia en la cual hacemos caer o matamos al herido, ¿sí? Una vez escuché por ahí que decía una persona que el cristianismo es el único ejército que en vez de salvar al soldado caído, lo mata, lo remata. ¿Por qué? Porque somos bien buenos para decir, aquel hermano cayó, aquel hermano pecó, aquel hermano está así, está así, y en vez de animarlo, corregirlo con amor y levantarlo, lo hacemos caer más, lo hacemos sangrar más y hasta lo hacemos que muera más rápidamente. Y me llamaba la atención porque si vemos con atención todo alrededor de la iglesia cristiana, no nada más en Tuxpan o donde nos están oyendo, es la iglesia en general que muchas veces el cristiano, como ejército de Dios, atendemos a matar a los soldados caídos. Y no, somos un cuerpo de Cristo para levantar al pueblo del Señor. Otra cosa que el apóstol Pablo les elogió fue ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 6,
Dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como el cambio de vida, perdónenme, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, les elogió porque tenían fe en Cristo, les elogió porque se amaban y estaban al pendiente de los cristianos. Y tercera, y una de los puntos importantes es que el apóstol Pablo les llevaba la palabra de la buena noticia a los colosenses, pero ellos se encargaron de hacer que la buena noticia corriera por todo el mundo, se encargaron de predicar la palabra por todas partes y daban fruto. Pero ¿cuál fruto es, hermano? Dice, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. ¿Y sabe qué? El evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo, es que hay un antes y un después de Cristo. Hay un hombre con pecado y hay un hombre santo ahora con Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ese es el evangelio que predicamos, hermano. Un cristianismo que cambia la vida del ser humano. Cambia la forma de pensar, cambia la forma de vivir, cambia la forma de hablar. ¿Por qué? Porque usted y yo, hay un cambio que Cristo produce en nuestras vidas. El fruto que dice, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Y me gusta porque sigue diciendo, así como les cambió la vida a ustedes. Entonces yo quiero ponerlo a pensar en este momento y usted pueda decir, a lo mejor no tenemos el tiempo para comentarlo todo, pero ¿cuál es ese cambio de vida que ha producido esa buena noticia en su vida? ¿Cuál es el cambio que usted dice? Yo era así antes, pero ahora en Cristo soy así. ¿Sí? Yo a lo mejor mi familia estaba destrozada, pero venimos a Cristo y Cristo nos restauró. Porque si usted ve todos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la Biblia dice que todas las personas que se encontraban con Cristo tenían un cambio. El ciego no permaneció ciego, estuvo un encuentro con Cristo y le fue devuelta la vista. El cojo no fue más cojo, el paralítico no fue más paralítico, la mujer de flujo no más estuvo enferma, la mujer samaritana dejó. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermano? El evangelio es eso, que viene Dios a nuestras vidas y trae un cambio radical. Si en usted y yo estamos batallando en una área y no hemos visto un cambio radical en nuestras vidas, es porque no hemos dejado a Cristo que Él haga la obra en nuestras vidas. Se me viene a la mente la historia, ya me voy a poner a predicar, vamos bien, vamos en minuto casi 30. Se me viene la historia, la historia bíblica que dice que, ¿se acuerdan cuando estaban todos dispuestos a matar a una mujer a pedradas? La Biblia dice que fueron con Jesús y ya estaban todos listos con las piedras y fueron y le dijeron, maestro, ¿qué harías tú? A esta mujer la encontramos en adulterio y la ley dice que la podemos matar a pedradas. Y el Señor Jesús estaba tranquilo. La Biblia dice que se sentó ahí en la tierra y empezó a escribir. Y la Biblia dice que Jesús hace la pregunta, pues no les dice, no la maten. No, nada más dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y se empezaron a ir. ¿Sí?
Decía un hermano, pues es que todos tenemos cola que nos pisen. ¿Sí? Y empezaron a irse al grado que cuando Jesús levanta la cabeza y ve a la mujer y le dice, oye, ¿y los que te condenaban dónde están? La mujer dijo, pues empezaron a ir todos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a la mujer? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer? Le dijo, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿Qué le estaba diciendo? Te doy una oportunidad que te entregues a Cristo en estos tiempos, ¿verdad? Pero Jesús estaba diciéndole, ni yo te condeno, te perdono tus pecados, vete, que ahora eres una nueva persona. Le está diciendo, no peques más. ¿Qué le estaba diciendo? Que la mujer tenía que tener un cambio de vida radical. ¿Sí? Dios nos ha dado el privilegio de compartir en un centro de rehabilitación, y yo les he dicho a los hombres que están ahí, digo, ¿qué pasaría cuando la Biblia dice el ciego Bartimeo, que pedía y la Biblia dice que escuchó que Jesús iba caminando por ahí y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Se acuerdan de la historia? Y la Biblia dice que los que estaban ahí le empezaron a decir, cállate, no molestes al maestro. Y él en vez de callarse empezó a gritar más recio, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que Jesús voltea y le dice, ven para acá. Y no le hago el cuento largo, porque se nos va el tiempo. Pero la Biblia dice que el ciego Bartimeo se acerca, el Señor le dice y lo sana. Y yo le decía a estos varones del centro de rehabilitación, ¿qué pasaría si este ciego llega a su casa ya viendo, pero queriendo actuar como ciego? ¿Qué pasaría? Yo les hago esta pregunta a ustedes, ¿qué pasaría si llegara el hombre ciego a su casa ya viendo, pero queriendo actuar como ciego? Porque al ciego hay que arrimarle todo. Al ciego hay que quitarle las cosas de enfrente porque se puede caer. Al ciego hay que llevarlo al baño. Al ciego hay que sentarlo a la mesa. Al ciego hay que darle las medicinas a lo mejor porque no puede ver cuáles son. Pero ya cuando tuvo un encuentro con Jesús, ya hubo un cambio. El ciego ya tenía la vista, ya podía ser un hombre normal. El problema está que el ser humano se encuentra con Jesús, se encuentra con la respuesta que tiene para su vida, se encuentra con lo que necesitamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero queremos volver a actuar como ese ciego. Y me llamaba la atención porque yo le decía a los varones en el centro de rehabilitación, ¿qué creen que hubiera pasado? Que llega con la vista y le dice, hola mujer, amor, ¿cómo estás? Y quiera volver a actuar como ciego. Y ahí uno dijo, no, pues se hace menso porque ya está bueno. Y yo le dije, ¿es cierto? El problema es que nosotros nos hacemos mensos, porque la respuesta está en Jesús. El cambio de vida está en Jesús. Y aun cuando ya somos cristianos, ya Jesús vino a cambiar nuestras vidas, ya nos quitó la venda de los ojos, ya no somos ciegos, pero queremos actuar como ese ciego. ¿Sí, hermano? Queremos actuar, queremos seguir actuando como esa persona que necesita ayuda, cuando ya la ayuda Cristo nos las ha dado. Entonces, uno de los elogios importantes que el apóstol Pablo les dio es que dice, les hemos dado la buena noticia y ustedes se han encargado de compartirla a todo el mundo. Y dice, esa noticia que cambia vidas, así como que les cambió la vida a ustedes. Entonces, yo lo he dicho esto varias veces, que muchas veces podemos entregar un folleto, podemos predicar la palabra, y si la gente se entrega a Cristo, pero ¿qué cree? La gente lo ve a usted. Y si lo ve a usted, y usted que ya habiendo recibido la vista, y empieza a actuar como ese ciego, ¿la gente va a querer el Dios que usted tiene? Pues no, hermano, no lo va a querer.
Porque dice, no concuerda con este que ya tiene la vista y quiere actuar como ciego. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo, el cambio de vida de ustedes lo han transmitido a los demás. ¿Sí, hermano? ¿Sí estamos entendiendo? El problema del cristiano hoy en día, vuelvo a repetir, es que ya una vez haber recibido el perdón de Dios, seguimos pecando. Una vez haber recibido la gracia de Cristo, seguimos condenándonos, seguimos latigándonos. ¿Sí? Yo hace muchos años, yo creo que cuando tenía 8 años, hace poco estábamos acordándonos con la pastora Dalia, fui a tomar agua. Ustedes, los que están a mi edad, recuerdan que los botes de agua de antes eran de vidrio. Y en la casa teníamos unos columpios que existían antes para servir agua. Fui a agarrar agua y no me percaté que ese bote de agua no estaba amarrado y se cayó al piso. Y yo me acuerdo que estaba mi abuelita ahí en la cocina y me dijo, no te muevas. Y yo me quedé como soldadito, sin moverme. Se quebraron los vidrios de ese garrafón y saltaron en mi cuerpo. Y me cortaron 4 veces en mi brazo. Y la del medio, la del brazo, ese parecía fuente, hermano. Salía sangre por todos lados. Me volvía loco corriendo como loco. Y como en la casa, siempre mi papá tuvo alumnos de la escuela bíblica. Me acuerdo que un alumno de ahí que me vio corriendo ahí, sangrentando todo, me agarró y se cortó la camisa en ese momento y me enredó y me llevó al hospital. ¿Por qué le cuento esto? Porque hoy en día sigo teniendo las cicatrices y me recuerdan, esta cicatriz me recuerda que gracias a Dios hoy ya no tenemos botes de vidrio, ahora tenemos botes de plástico para tomar agua. Pero me recuerda que tengo que estar listo porque puede pasar algo. No estoy triste, ay, mi brazo. Ya pasaron como 30 años más, hermano. ¿Sí? Sí, no estoy triste que, ay, es que mi brazo me duele, porque ya no me duele. Lo que único es la cicatriz me recuerda que algo pasó que no debía haber hecho. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, usted no se martirice de, ay, es que yo pequé, es que yo hice, es que yo lo otro, es que yo sufrí. A lo mejor tiene la cicatriz, pero Cristo ya vino a restaurar su alma, su vida, su espíritu. A través de su sacrificio en la cruz, Él vino a cambiar todo. A lo mejor hay unas cicatrices del pasado que nos recuerdan que no debemos hacer eso. ¿Sí? Pero no nos atan en el pasado, porque hay un cambio de vida en nosotros, porque hay un cambio en Cristo. Esas buenas noticias de salvación para nuestras vidas. Cambiemos de tema porque ya me puse a predicar y apenas voy en el punto 1. Punto número 2, hermano. Explicación de que Cristo es Dios. Nosotros como cristianos creemos que tenemos a un Dios trino. ¿Qué viene siendo eso, hermanos? ¿Qué significa eso? Que son 3, por eso se dice que tenemos a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, hermanos en línea, ¿cuál es el trabajo del Dios Padre? ¿Cuál fue el trabajo del Dios Hijo? ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? A ver, póngame ahí rápidamente los que estamos ahí en línea. Hermanos, ¿cuál es el trabajo de Dios Padre? ¿Cuál es el trabajo de Dios Hijo? ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuál es, hermanos? Los que estamos aquí. La pastora no. Fue la única que iba a contestar. Dios Padre Creador. Muy bien, hermana Marisela. Dios Padre Creador.
creador de todo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sigue diciendo los versículos adelante, y Dios dijo, y fue creado. Dios dijo, haya estrellas, haya peces en el mar, sepárese el agua con la tierra, y se hizo el mar y se hizo la tierra. ¿Sí? Todo lo creado, todo lo visible y lo invisible, Dios lo creó. Dios creó los ángeles. ¿Sí? Dios creó todo. Ahora, ¿qué fue? ¿Esos hermanos en línea? ¿O soy yo o no me contestaron? Se me están durmiendo, hermanos en línea, ¿eh? Porque no contestar. ¿Sí, verdad? Sí, la pastora Dalia que hay que darle puntos extras a los que digan algo, porque aquí yo creo que se me están quedando dormidos. Porque nadie contestó. Entonces, Dios Padre es el creador de todo. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Dios Hijo? Eso está bien fácil, hermano. A ver, hermano Daddy, ¿cuál es el trabajo del Dios Hijo? La agarré en curva más que... ¿Cuál es el trabajo de Dios Hijo? ¿Mande? Podríamos decirlo, pero vamos a decirlo más. Gracias, Pastor Isaí. Ya contestó. Dice el trabajo, dice el Pastor Isaí, el trabajo del Dios Hijo era venir y morir por nosotros, hermano. Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios. ¿Qué es Jesús? Jesús vino de esta tierra, nació de una virgen, creció, estuvo haciendo milagros, compartió. La Biblia, dice que Jesús dijo, el cielo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, porque a eso vino, a mostrarnos el camino. Estábamos separados de Dios, estábamos, la hermana Mari también, López dice, librarnos del pecado. Así es, hermano. Reconciliarnos con Dios. Ese es el trabajo del Dios Hijo, Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Dios Espíritu Santo, hermano? Gracias, hermano. Yo creo que es porque... Ya sé. No, es que la transmisión va un poquito más lenta. Por eso. El trabajo del Espíritu Santo. La hermana Esme, muy bien. El Espíritu Santo nos enseña. ¿Por qué? Porque acuérdense, la Biblia dice que cuando Jesús murió, resucitó, estuvo 40 días aquí, en esta tierra, y les dijo, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Y empieza a dar unos... cualidades del Espíritu Santo, que Él nos iba a enseñar, Él nos iba a consolar, que Él nos iba a mostrar el camino. Ahora el trabajo del Espíritu Santo es hoy. El Espíritu nos habla, el Espíritu nos capacita. Por eso la Biblia, Dios le dice Jesús le dice al apóstol cuando está en su debilidad, le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo se perfecciona en nosotros. Es el trabajo del Espíritu Santo hoy en día, para poder estar en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo. Amén. Entonces, ahora voy a darles un ejemplo. Yo sé que usted se lo sabe y que usted no tiene ningún problema con el tema de un Dios trino, pero tenemos a un Dios trino, y hace mucho daba el ejemplo de que tenemos un huevo, ¿sí? El huevo, la cáscara, ¿qué más, hermanos? La clara y la yema. Los tres son un huevo. La cáscara, la clara y la yema. Mándeme. El cascarón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo separamos
cuando vamos a hacernos un rico huevito con tortillas de harina, ¿qué hacemos? Partimos el cascarón y sale la clara y la yema. Es un huevo. Ahora, antes cuando estaba enfermo de los riñones, no podía comer la yema, solamente la clara. Entonces tenía que ir a la tienda y venden la pura clara del huevo. ¿Sí? ¿Y estaba yo comiendo huevo a comer clara, sí o no? Sí, estaba comiendo porque era huevo. Pero nada más me estaba comiendo la clara porque solamente podía comer eso por la condición física en la que estaba. Ahora, usted y yo disfrutamos de esas 3 etapas del huevo para comernos un rico huevo con tortillas de harina. Y así es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu tienen un trabajo diferente, pero disfrutamos a un Dios extraordinario en nuestras vidas. Amén. Entonces es una clara, es un ejemplo claro, de esto. Si usted lee Primera de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20, usted se va a dar cuenta que esos versículos, el apóstol Pablo les empieza a decir a los colosenses que tenemos a un Dios, que Jesús es Dios. Y me gusta el versículo 18, no lo anoté, por eso se lo leo. Dice el versículo 18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Le estaba diciendo que Cristo Jesús también era algo principal. Y fíjese, Tito capítulo 2, versículo 13, en la NBI, dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que es nuestro Dios y Salvador. Está diciendo que Jesucristo es Salvador. Colosenses capítulo 2, la clase pasada lo vamos a ver también, pero en la versión TLA dice, Cristo es completamente igual a Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Ahí me voy a quedar. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo, hermanos? Les estaba diciendo que Cristo Jesús, ¿y sabe cuál es el problema de la iglesia de Colosas? Es que ya creían en Cristo, ya creían en el Señor, habían recibido la buena noticia de salvación para ese tiempo, pero el problema es que había gente dentro de la iglesia que eran lobos que se estaban vistiendo como ovejas y se hacían pasar como ovejas. Y el problema fue que en la iglesia de Colosas empezó a haber un malentendido gracias a esos falsos pastores, a esos falsos maestros, a esos falsos profetas que les decían a la gente, no, es que Jesucristo no es Dios. Por eso el apóstol Pablo tuvo que remarcar y tuvo que decir que también Cristo es Dios. Ahora, no es un tema de tiempo atrás. Es un tema que en nuestra actualidad hemos vivido en muchas iglesias. El problema es que se vienen falsos maestros, se vienen falsas enseñanzas y quieren venir a robar lo que ya ha sido sembrado en el corazón. Ahora yo quiero que te pongas a pensar unos segundos. ¿Cuál es la enseñanza que tu pastor te está dando a ti como iglesia? Que está recibiendo la palabra, la comida. El apóstol está diciendo, dice, ustedes de haber habido siendo niños grandes, tienen que comer leche porque no pueden soportar una palabra fuerte, una palabra que lo menciona ahí como carne, ¿sí? Una palabra madura. El problema es que nosotros, aunque nos enseñan la palabra, nos siembran la semilla, viene el enemigo a querer quitarnos esa enseñanza. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que tu pastor te está enseñando en tu iglesia local
Pero ¿cuál es la enseñanza ahora que tú estás escuchando? Quiero explicarme muy bien ahí. Es muy diferente lo que te está dando de comer tu pastor espiritualmente los domingos, y es muy diferente lo que tú estás escuchando de otras personas. ¿Sí me explico, hermanos? El problema es que no escuchas lo que tu pastor te está diciendo, escuchas más lo que la otra persona te está diciendo. Ahora, ¿cuál es esa enseñanza que te están metiendo que no es bíblicamente, uno, y dos, que va en contra de lo que te están enseñando en casa? ¿Se han ubicado algún tema así, hermanos, en su iglesia local, para los que nos están viendo en línea? Y para los que estamos aquí, pues no digan nada. No es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque hay gente que el pastor dice X tema en la iglesia y está el hermanito sentado que piensa diferente y dice, no, eso no es. ¿No le ha pasado, hermano? ¿En su iglesia? Y eso es lo que está tratando de combatir el apóstol Pablo. Imagínense, si el apóstol Pablo, el apóstol, el maestro de maestros, enseñó la palabra, y aún así vinieron gentes a quererle robar las ovejas, ¿cuánto más a ti, pastor, que me estás viendo? Si al apóstol Pablo le pasó, si usted lee las 13 cartas del apóstol Pablo, hay 3 temas importantes que da en todas esas 13 cartas, que luego algún día espero podamos verlas. El primer tema del apóstol Pablo de esas 13 cartas es, ojo con los falsos maestros, con la falsa doctrina. La primera. La segunda enseñanza es la inmoralidad sexual que la iglesia cristiana vive hoy en día. Y no estamos hablando de un tema pasado, hermano. Estamos hablando de que desde el apóstol Pablo se dio cuenta que esas fallas lo tenía la iglesia. Las falsas enseñanzas que le permitían a las iglesias entrar a esas falsas enseñanzas. Segundo, les permitían vivir en pecado. Y tercero, que no estaban firmes en la palabra y en los fundamentos de la palabra de Dios. No quiero que me conteste ni los que estamos aquí ni los que están allá. ¿Cuál de estas 3 fallas quiere la iglesia local? Y el apóstol Pablo está tratando en estos versículos, en estas cartas, de encaminarlos. Les está diciendo, no pongan atención. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Apocalipsis, de las 7 iglesias? En la mayoría le dicen, te tengo porque tienes tu primer amor. Dice, pero tengo contra ti que has permitido la doctrina de los nicolaitas que entraran a la iglesia y a confundir a la iglesia. Luego hablamos de las 7 iglesias. Lo que yo quiero que entienda es que usted tiene que estar alerta como oveja de escuchar a su pastor y poner oído a su pastor. Que viene el hermanito vestido de oveja, ese lobo rapaz vestido de oveja, tiene que cerrar sus oídos y alejarse de él. Hace unos días atrás vi una imagen que me impactó, porque venía la imagen de una oveja tirada, carcomida por dentro, y decía, los únicos que se comen a las ovejas son los lobos. Las ovejas no comen oveja. Y me llamó la atención, hermano, porque si tú estás comiendo oveja, déjame decirte que no eres oveja, eres lobo. Porque los únicos que comen oveja son los lobos, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas. Esos son los que comen ovejas. Las ovejas no comen ovejas. Las ovejas
producen ovejas, no comen ovejas. Entonces, tú no estás en la iglesia para hacer caer más profundo a la otra oveja, a tu hermano que está al lado. Tú no estás para condenar a tu hermano que está al lado. Tú estás para restaurarlo, levantarlo y animarlo a seguir en el camino. ¿Sí, hermano? ¿O no? Es un tema que me gusta mucho, pero también es un tema que hay que tocarlo con pincitas. Entonces, si tiene alguna duda, le paso mi número y platicamos. Pero es lo que habla el apóstol Pablo sobre Colosenses capítulo 1. Y terminamos con el punto 3, la clave del éxito. Y vamos a ir rápidamente a Colosenses capítulo 1, versículo 27, cuando dice, y el secreto es, Cristo vive en ustedes, y eso les da la seguridad de que participarán en su gloria. ¿Cuál es el éxito de la vida, hermano? ¿Cuál es? Cristo vive en mí, y esa es la seguridad que que participaremos de su gloria. Entonces, dijo la novela aquella, hemos terminado y hasta la próxima semana continuará. La tarea, primer tarea, dijimos leer el capítulo 2 y enviarnos cuál es el versículo que Dios le habló. Vuelvo a repetir, no es que me escribas Colosenses capítulo 2, versículo 14. No, porque ese yo tengo la Biblia. Lo que quiero que tú me escribas solamente la pura cita y me expliques lo que Dios te habló de ese versículo. Amén. Entonces, la segunda tarea, hermanos, es esta. Quiero que me anote y me escriba 3 puntos. 3. Solamente 3. Yo sé que hay muchísimos, pero solamente 3. Dice, el secreto es de que Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. ¿Cómo usted participa de su gloria? Me va a poner 3 puntos. ¿De qué manera usted participa de la gloria de Dios? ¿Sí? 3. Nada más. Hay muchísimos más, pero quiero que usted me escriba solamente 3. ¿Sí está claro, hermanos? Los que estamos aquí. Porque si está claro aquí, supongo yo que también está claro con los hermanos en línea. ¿Sí, hermanos? Entonces, empezamos, gracias a Dios, nos alcanzó el tiempo para entrar en la introducción de Colosenses y hoy casi terminamos el capítulo 1. Amén. Entonces, vamos a seguir estudiando. Me da gusto que estemos conectados. Hermanos, ánimo y vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque tu palabra es clara en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, a detectar esos lobos rapaces que quieren alejarnos de ti. Ayúdanos a detectar, Señor, a ese tipo de gente, Señor, que en vez de ayudarnos, nos hunden, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos nosotros sido ese tipo de gentes, que en vez de sanar al quebrantado, sanar al enfermo, lo hemos herido más. Por celo, por querer según ser santos y poner, Señor, el dedo sobre la llaga. Ayúdanos, Padre, a poder ser esas ovejas, que podamos escuchar la voz tuya, Padre, la voz del pastor, la voz, Señor, de tu presencia. Pedimos, Señor, que seas tú en nuestras vidas. Padre, que cada uno de los hermanos, Señor, estemos alertas, como el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses,
que podamos entender, Señor, que vivimos en un tiempo en el cual el Espíritu Santo es el que nos guía. Si no está basado en la palabra, si no está basado, Señor, y no está confirmado por tu Espíritu Santo, lo vamos a hacer a un lado, Padre. Vamos a escuchar la palabra que se nos está enseñando en nuestra iglesia local y vamos a, no nada más a oír la palabra, sino vamos a ser hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, nos dio gusto verles una vez más. Por los que no estaban conectados antes, pedimos una disculpa. La semana pasada tuvimos fallas técnicas, pero ya lo resolvimos esta semana. Dios les bendiga, hermanos.